Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están, mis amores? Espero que súper bien. Yo, como siempre, emocionada de estar aquí con ustedes, lista para compartir otro chismecito jugoso. Y hoy tenemos un tema que sé que a muchísimos, les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos de nuevo en el fascinante y a veces turbulento mundo de las celebridades turcas, y más específicamente en la vida de una de las actrices más queridas, talentosas y digámoslo bellas del momento, la inigualable Hande Erçel. Y no solo eso, no, vamos a desentrañar un tema que mantuvo a todos en vilo, un tema que hizo suspirar a millones, su romance, su historia de amor con el guapísimo, el talentosísimo, el hombre que conquistó nuestros corazones, Kerem Bürsin. Sí, hablamos de Hande y Kerem. Y hoy les traigo todo. O al menos la mayor parte de lo que se sabe hasta ahora, porque recuerden, mis amores, en este mundo de la farándula siempre hay un poco de misterio, un poquito de especulación y sobre todo, mucha emoción. Así que si son nuevos por aquí, ya saben. Suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse nada. No se pierdan nada de los chismecitos, las noticias, las entrevistas y todo el contenido que preparo con tanto cariño para ustedes. Y si ya son parte de esta familia, gracias. Gracias por estar siempre aquí, por su apoyo incondicional. Me encanta leer sus comentarios y saber que disfrutan tanto como yo. Ustedes son lo máximo. Bueno, sin más preámbulos, arranquemos con este chisme jugoso, con este tema que nos tiene a todos en vilo. Hande Erçel, una estrella que ha conquistado corazones en todo el mundo, no solo por su belleza deslumbrante, que es innegable, sino también por su talento innato, su carisma y por supuesto sus icónicos personajes. Desde sus primeros papeles hasta sus protagónicos más recientes, Hande ha demostrado una versatilidad y una capacidad de conectar con el público que la han convertido en una de las actrices más cotizadas y admiradas de Turquía. Y Kerem Bürsin, por otro lado, un actor igualmente talentoso, igualmente carismático y con una legión de fans que lo siguen incondicionalmente. Kerem tiene esa mirada, esa sonrisa que derrite a cualquiera, ¿verdad? Juntos, Hande y Kerem formaron una de las parejas más mediáticas, más queridas y, por qué no decirlo, más envidiadas del mundo del entretenimiento turco. Su historia de amor, desde el momento en que sus caminos se cruzaron hasta que decidieron tomar rumbos separados, es digna de una serie de televisión. Y casi lo fue. Porque, como ya saben, actuaron juntos en Love is in the Air, o Senkalkam como se conoce en turco, y fue justo en el set de esta serie donde todo comenzó, donde la magia se desató y donde finalmente el amor floreció. Para ponerlos en contexto para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el fenómeno que fue Love is in the Air, permítanme refrescarles la memoria. Love is in the Air fue, sin exagerar, un fenómeno global. Una comedia romántica que arrasó en Turquía, que conquistó audiencias internacionales, y que catapultó a Hande y Kerem a la fama mundial. La historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande, una joven estudiante de arquitectura que sueña con estudiar en el extranjero y que por una serie de malentendidos y circunstancias desafortunadas, se ve obligada a fingir un compromiso con el exitoso y por supuesto, atractivo arquitecto Serkan Bolat, interpretado por Kerem. Y claro, como todo buen cuento de hadas moderno, el amor entre ellos surgió primero en la ficción, en los guiones, en los diálogos, en las miradas cómplices y eventualmente en la vida real. El rodaje de la serie fue un hervidero de rumores y especulaciones. Los fans, las redes sociales, todos estaban obsesionados con la química innegable que se respiraba en el set, con la chispa, la conexión que había entre Hande y Kerem. Era palpable, era evidente, era innegable. Se notaba en la forma en que se miraban, en la forma en que sus ojos brillaban cuando estaban juntos, en sus sonrisas cómplices, en la manera en que interactuaban fuera de cámara, en sus bromas, en su complicidad. Las fotos, los vídeos, los making of, todo, absolutamente todo, apuntaba a que algo más estaba pasando entre ellos. La pantalla, por supuesto, nos regalaba momentos inolvidables, escenas románticas, diálogos llenos de emoción, pero la vida real siempre es un poco más interesante, ¿no creen? Y poco a poco, lentamente pero con firmeza, esos rumores, esas especulaciones, esas corazonadas de los fans se fueron confirmando. Las primeras imágenes de Hande y Kerem juntos fuera del set comenzaron a circular. Caminando tomados de la mano por las calles de Estambul, compartiendo cenas románticas en restaurantes exclusivos, disfrutando de paseos en barco por el Bósforo, disfrutando de escapadas románticas y vacaciones en lugares paradisíacos como las Maldivas. Era oficial.
Hande Erçel y Kerem Bürsin eran novios. La noticia fue recibida con una explosión de entusiasmo por parte de sus fans, que celebraron la unión de la pareja soñada. Las redes sociales explotaron con mensajes de cariño, de apoyo, de felicidad. Los hashtags se multiplicaron, las fotos y los vídeos se compartieron, los edits de pareja inundaron las plataformas digitales. Todo el mundo estaba feliz por ellos. Era como si el amor que veíamos en la pantalla se hubiera materializado, se hubiera hecho real. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Hande y Kerem se mostraron muy enamorados y felices. Compartían fotos y vídeos en sus redes sociales, demostrando su amor y su complicidad. Se les veía paseando por Estambul, asistiendo a eventos juntos, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Eran la pareja perfecta, la pareja idealizada, la envidia de muchos, la inspiración de otros. Sus apariciones públicas eran un evento en sí mismo, y sus declaraciones en entrevistas siempre estaban llenas de cariño y admiración mutua. Se notaba que se complementaban, que se entendían, que se apoyaban en sus sueños y en sus metas. Kerem siempre ha sido muy respetuoso con la carrera de Hande y ella, a su vez, siempre lo ha apoyado en sus proyectos. Eran, en esencia, un equipo. Pero, ¿cómo es realmente Hande Erçel en la vida real? Bueno, para los que no la conocen tan a fondo, para aquellos que solo la ven en la pantalla, Hande es mucho más que una cara bonita, aunque, admitámoslo, su belleza es innegable. Es una actriz talentosa, que ha demostrado su versatilidad en diferentes roles, que se ha atrevido a interpretar personajes diversos con matices con complejidad. Es una persona comprometida con causas sociales, que utiliza su plataforma, su voz, su influencia para abogar por temas importantes como la igualdad de género, la protección del medio ambiente, la lucha contra el cáncer, la salud mental. Es una mujer que, a pesar de su fama y de su éxito, no ha perdido la humildad, no ha perdido el contacto con la realidad. Es una mujer muy cercana a sus fans, siempre dispuesta a interactuar con ellos, a agradecerles su apoyo, a responder a sus preguntas. Es una verdadera estrella, sí, pero con los pies bien puestos en la tierra. Una estrella que brilla con luz propia, pero que también irradia calidez y cercanía. Y Kerem Bürsin, por su parte, también es un hombre muy interesante, un hombre que va mucho más allá de su atractivo físico. Además de ser un actor con un gran talento, con una capacidad innata para la interpretación, es una persona muy inteligente y culta. Habla varios idiomas, tiene una gran pasión por la lectura, por el arte, por la cultura en general. Es un hombre que siempre está aprendiendo, que siempre está buscando nuevos desafíos, que siempre está dispuesto a explorar nuevos horizontes. Es conocido por su compromiso con causas sociales, por su activismo, por su defensa de los derechos humanos. Es un hombre que utiliza su plataforma para generar conciencia, para inspirar a otros, para hacer del mundo un lugar mejor. Es un hombre completo. Un hombre que, además de ser talentoso y atractivo, tiene un corazón enorme. La relación entre Hande y Kerem parecía sólida, basada en el cariño, en el respeto, en la admiración mutua, en la complicidad y en el amor. Viajaron juntos, compartieron momentos especiales, celebraron cumpleaños, aniversarios, navidades. Se convirtieron en una de las parejas más queridas, más icónicas y más mediáticas del mundo del entretenimiento turco. Parecían inseparables, destinados a estar juntos por mucho tiempo. Su amor parecía indestructible, una llama que ardía con fuerza. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, en el mundo de la fama, el amor, a veces, no es suficiente. La presión, las agendas, la distancia, la exposición mediática, todo eso puede pasar factura, incluso a las parejas más sólidas. Y aquí es donde entramos en la parte que digamos es un poco más complicada, la parte que a todos nos dejó con el corazón en un puño. Después de un tiempo, de unos meses, de un año de idilio, de amor, de felicidad, comenzaron a surgir rumores, los famosos rumores, las especulaciones, las conjeturas de siempre sobre una posible crisis en la pareja. Se decía que las agendas apretadas, los compromisos profesionales, las largas jornadas de trabajo, los rodajes, los viajes, las presiones mediáticas, la falta de tiempo para estar juntos, todo eso estaba afectando su relación. Las especulaciones sobre el estado de su noviazgo se multiplicaron en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans, por supuesto, comenzaron a preguntarse, a preocuparse, a buscar pistas en las publicaciones de Hande y Kerem, en sus interacciones en las redes sociales, en sus apariciones públicas.
Y como era de esperarse, como siempre sucede en estos casos, finalmente llegó el momento de la confirmación. La noticia de la ruptura llegó como un de agua fría para muchos de sus fans. Los corazones se rompieron, los suspiros se escucharon por todas partes, los mensajes de tristeza y de apoyo inundaron las redes sociales. La noticia fue recibida con pesar, con tristeza, por la gran mayoría de sus seguidores, que lamentaron el fin de su historia de amor. La pareja, por su parte, no hizo declaraciones oficiales sobre los motivos de su separación. Se limitaron a dejar atrás cualquier especulación, sin dar más detalles, sin entrar en controversias, sin alimentar los chismes. Después de la ruptura, Hande y Kerem tomaron caminos separados, pero mantuvieron una relación cordial y respetuosa. Ambos siguieron adelante con sus proyectos profesionales, demostrando su profesionalismo, su madurez y su capacidad de seguir adelante. Y aunque su historia de amor llegó a su fin, dejaron un recuerdo imborrable en el corazón de sus fans. Su amor, su historia, su complicidad, todo eso quedó grabado en la memoria colectiva, en el imaginario popular. ¿Y qué hay de la famosa ruptura silenciosa? Bueno, en el mundo de las celebridades, a veces el silencio es la mejor respuesta. Evitar las declaraciones públicas, mantenerse al margen de los chismes, proteger la privacidad, concentrarse en el trabajo es, a menudo, la estrategia más inteligente, la más sabia, la más madura. Hande y Kerem eligieron este camino, y quizás, fue la mejor decisión que pudieron tomar. ¿Por qué? ¿De qué sirve entrar en polémicas, en discusiones públicas, en peleas mediáticas? ¿De qué sirve airear los problemas, exponer la intimidad, alimentar la curiosidad morbosa del público? No, no, no. Hande y Kerem optaron por la discreción, por el respeto mutuo, por la madurez. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Cuáles fueron las verdaderas razones de su separación? Bueno, eso es algo que probablemente solo ellos saben. Los detalles de su historia de amor, los problemas que llevaron a su ruptura, todo eso, muy probablemente, permanecerá en el ámbito privado. Pero lo que sí sabemos, lo que sí podemos afirmar, es que fueron una pareja que nos regaló momentos inolvidables, que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor, que nos demostró que a veces, las historias más bonitas, las historias más apasionadas, tienen un final agridulce. ¿Y qué ha sido de ellos después de la ruptura? Hande, por supuesto, ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Ha participado en nuevos proyectos, ha protagonizado campañas publicitarias, ha lanzado nuevas líneas de productos, ha seguido demostrando su talento, su belleza, su carisma y su capacidad de conectar con el público. Ha sido la imagen de importantes marcas, ha sido portada de revistas de moda, ha sido invitada a eventos internacionales. Ha seguido creciendo, evolucionando, reinventándose, demostrando que es una estrella, una artista, una mujer completa. Y Kerem, por su parte, también ha estado muy activo, trabajando en nuevos proyectos, protagonizando nuevas series y películas, viajando por el mundo, participando en eventos, disfrutando de la vida y, sobre todo, demostrando que es un actor de primer nivel, un hombre con talento, con carisma y con un gran corazón. Hoy en día, Hande Erçel sigue siendo una de las actrices más populares, más queridas y más admiradas de Turquía. Su nombre sigue generando interés, su trabajo sigue siendo admirado por sus fans, y su influencia en el mundo del entretenimiento sigue siendo enorme. Ha demostrado ser una mujer fuerte, resiliente, con una gran capacidad de reinventarse, con una gran determinación y con una gran capacidad de amar. Y Kerem Bürsin, por su parte, continúa siendo un actor muy solicitado, con una sólida carrera, con una legión de seguidores fieles y con un futuro profesional muy prometedor. Sigue siendo un referente, un ícono de la moda, un hombre que inspira y que genera admiración. Entonces, ¿por qué es tan relevante esta historia? ¿Por qué nos interesa tanto la historia de Hande y Kerem? Bueno, porque nos enseña que las relaciones, incluso las más bonitas, incluso las más mediáticas, incluso las más idílicas, pueden llegar a su fin. Nos recuerda que las celebridades, a pesar de la fama, a pesar del glamour, son personas como nosotros, con sentimientos, con emociones, con problemas, con alegrías, con tristezas, con ilusiones, con decepciones. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de respetar la privacidad de las personas, especialmente en momentos difíciles como una ruptura amorosa. Nos invita a ser empáticos, a ser compasivos, a entender que el amor es un sentimiento complejo y que a veces, el final de una historia no significa el final de la vida. ¿Y ahora, qué podemos esperar de Hande y Kerem en el futuro? Bueno, ambos tienen una carrera profesional muy prometedora.
Seguirán trabajando en nuevos proyectos, seguirán creciendo, seguirán evolucionando, seguirán sorprendiéndonos con su talento, con su carisma y con su capacidad de conectar con el público. Seguirán siendo estrellas, seguirán siendo referente. Seguirán siendo inspiración. Y en cuanto a su vida personal, solo el tiempo dirá. Quién sabe, quizás vuelvan a encontrar el amor, quizás decidan enfocarse en su carrera, en sus proyectos, en su crecimiento personal, quizás decidan disfrutar de la vida de solteros, quizás decidan construir una nueva familia. Lo único que podemos hacer es esperar, estar atentos a sus pasos, seguir sus carreras y desearles lo mejor, porque se lo merecen. En resumen, hoy hemos hablado sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, sobre su historia de amor, sobre su ruptura y sobre su futuro. Hemos analizado los momentos más importantes de su relación, hemos explorado las posibles razones de su separación, y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar su privacidad. Hemos recordado una vez más que Hande y Kerem son personas como nosotros, que merecen nuestro respeto, nuestro apoyo, nuestra comprensión. Hemos celebrado su talento, su belleza, su carisma y su capacidad de conectar con el mundo. Hemos recordado una vez más que el amor, a veces, tiene finales inesperados, pero que eso no significa el final de la vida. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de la información, que se hayan divertido con el chisme, que hayan aprendido un poco más sobre la vida de Hande y Kerem. Agradezco enormemente que hayan estado aquí conmigo compartiendo este espacio, compartiendo esta pasión por el mundo de las celebridades turcas. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Ustedes son lo máximo. Y ahora, como siempre, les dejo con una petición muy especial: no olviden darle me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que les guste el chismecito y el mundo de las celebridades turcas. Compartan el amor, compartan el conocimiento. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. No se pierdan nada. Y déjenme sus comentarios. ¿Qué les pareció la historia de Hande y Kerem? ¿Qué opinan de su ruptura? ¿A quién les gustaría que hable en el próximo vídeo? ¿Qué otros chismecitos quieren que les cuente? Los leo y los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, mis amores. Hasta la próxima.